Malvinas significa una reivindicación con nuestro propio pasado. Pero la pregunta que yo generacionalmente me hago es: ¿qué hicimos los últimos 32 años? La guerra te pone con la muerte, y te pone con los heridos, y te pone con la sangre, con lo cual es muy difícil salir y tener un modelo de autorreflexión que no sea estar adentro de la situación, ¿no? Y llega un punto en que la muerte no es el principal problema. El principal problema es cumplir la misión. Se vive con el miedo a cuestas, siempre. Es muy peligrosa la gente que no siente miedo. Yo tengo cartas de soldados y oficiales británicos que muchas veces no me las escribió ningún argentino. Dos de ellos me cuentan que habían dejado la vida militar después de la campaña de Malvinas. Es como que en Malvinas habían visto la cara del soldado del otro lado que defendía su honor nacional y defendía su territorio. Yo no vuelvo a Malvinas con bandera británica. El relato de vida en la historia de Juan José Gómez Centurión podría llevarnos a diferentes caminos, pero resulta inevitable cuando uno habla de un héroe de Malvinas preguntar cuál es la sensación cuando uno sabe, porque está el reconocimiento formal e informal, el cercano, el corazón de la gente, cuando uno habla de un héroe, ¿qué se siente sabiéndose héroe? Yo no soy un héroe, soy simplemente un soldado. Nosotros tenemos en la Argentina 649 héroes que dejaron la vida y que son realmente nuestros héroes. Nosotros somos soldados que hemos cumplido con órdenes, con deberes, con obligaciones, con más posibilidades, con menos posibilidades, con más éxito, con menos éxito, pero en definitiva no somos héroes, somos simplemente soldados. ¿Qué edad tenía Juan José en la época de Malvinas? 23 años. Yo me enteré, recibí la orden de ir a las islas el 25 de marzo. De 1982. En secreto recibimos la orden del Regimiento de Infantería 25 que íbamos a ser parte de la Operación Rosario, que íbamos a ser parte del escalón asalto anfibio. Con Seineldín en ese momento. Era nuestro jefe de unidad, era el teniente coronel Seineldín. Y bueno, fue armar en 12 horas una compañía para la guerra, que la armamos muy bien. Fue en 12 horas despedirnos de nuestros seres queridos en secreto, porque no lo podíamos decir, y el apuro de todas las cosas nos hizo salir muy rápido. Y ya después, cuando estábamos embarcados en la flota, un principio de sentido de autorreflexión, de darnos cuenta que estábamos siendo parte de una hoja de la historia que llevaba 150 años de usurpación. La íbamos a revertir nosotros en la punta de nuestras bayonetas en poquitos días. Yo sentí que en esos días toda mi vida habían pasado una serie de cosas que yo creí que habían sido casuales, muchas de ellas que habían sido ocasionales, conocer personas, tomar decisiones que yo nunca creí que iba a tomar, y me di cuenta que toda mi vida tenía sentido a partir de lo que me estaba pasando. Y toda esa expectativa, mi misión original con mi sección, era una sección de 42 hombres, era desembarcar como reserva, mediante un helicóptero de ejército, atrás de la casa del gobernador, en la zona del hipódromo de Puerto Argentino, muy cerquita de la casa del gobernador, para accionar como reserva en caso de que alguna de las acciones tácticas que estaban previstas tuvieran la necesidad del incremento de fuerza. Y bueno, Dios y la historia me pusieron, a los 3 días de embarcado se produce una tormenta muy fuerte, y el helicóptero Puma, donde yo iba a desembarcar, se rompe en un hangar. Cuestión que se cambia todo el plan táctico terrestre, que fue el que se ejecutó en forma definitiva, que termina con los comandos anfibios a cargo del capitán Giaquino en la casa del gobernador. Se cambia todo el plan táctico terrestre y yo, con una frustración enorme, me pasó todo lo que pasó el 2 de abril y yo embarcado. Logré embarcar recién al mediodía. Sé que este día 2 de abril de 1982 marca
un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. Ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. Así que sentíamos que habíamos estado al borde y cerca de la historia y nos había pasado lejos la historia. Por lo menos hasta ese momento. Hasta ese ¿no? momento. Después la historia esa era la sensación. Sí. Y hablaba de sensaciones previas, o en todo caso de vivencias que conducían ese camino. ¿Qué marcó eso que usted determina como previo para pensar en Malvinas como un hecho cercano? Fue primero tener un golpe de historia, de 150 años de historia. Nosotros estábamos destinados en Sarmiento, Chubut. Habíamos estado en el terreno casi 20 días. Yo no sabía el episodio de las Georgias, por ejemplo. Cuestión que el día que recibí la orden con la Carta de Malvinas, este es nuestro próximo objetivo, fue un repaso violento de 150 años. Malvinas, siempre se lo digo a los docentes, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, Malvinas no era un tema institucional en la Argentina, pero sí era un tema que estaba, por ejemplo, en cada docente, en cada maestra de la Argentina, que nos los contagiaban, nos enseñaba la marcha, nos enseñaba las islas, la geografía, la historia, con lo cual fue un shock de historia en 12 horas. Y ese cambio y finalmente la nueva acción que emprendía, ¿cuándo llega finalmente a Malvinas? El 2 de abril, alrededor del mediodía, logramos que un helicóptero de la Armada nos desembarque casi por lástima, digamos, en la zona del aeropuerto, y ahí caminar hasta Puerto Argentino. Y en ese lugar yo recibí mi primera misión, digamos, de combate, que fue la recuperación del Istmo de Darwin, que se suponía que había, los infantes de marinas que estaban faltando de la guarnición, se suponía que estaban en la localidad de Darwin. Así que el 3 de abril, en un helicóptero de la Armada, nos dirigimos a Darwin, y tuve el honor de ser el primer argentino que sale del helicóptero, con lo cual fui el primer argentino en ese episodio en tocar suelo malvinense, y después va a ser el último en irme también. ¿Sí? Sí, días después, muchos días después. Y en esas primeras horas, ¿cómo era estar en guerra, en esa recuperación? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo era Malvinas en ese entonces? Malvinas era una gran campiña verde con ovejas, con muy pocos pobladores, con un paisaje similar a ciertos lugares de la Patagonia. Malvinas para nosotros significaba, nosotros estábamos también muy consustanciados con lo que se vivía en el continente. Diarios, cartas, revistas, radioaficionados que durante las 24 horas del día querían hablar con nosotros que estábamos en las islas. Eso lo percibimos muy de cerca nosotros. Y percibíamos que éramos protagonistas de una hoja de la historia que nunca habíamos vivido, ¿no? Veníamos de una Argentina fragmentada, dividida, la unión espiritual que se percibía por lo menos en Argentina. Nosotros sentíamos que teníamos la responsabilidad de responder a lo que la nación argentina estaba viviendo. El tema de los miedos, seguramente para un conscripto, resulta de una manera distinta a la de quien elige llevar consigo esto que va relatando. ¿Cómo vivía en ese punto? En el saber que ya no era un conflicto a plantearse, ni un entrenamiento para esa preparación, sino que era un hecho real. ¿Cómo se vive eso? Se vive con el miedo a cuestas, siempre. Es muy peligrosa la gente que no siente miedo. El tema es cómo se gestiona el miedo. Y seguramente en mi rol yo tenía mucho más miedo que el grueso de mis soldados, porque el jefe siempre, un jefe de fracción, por más joven que sea, tiene mucho temor a no estar a la altura de las circunstancias, tiene mucho temor a defraudar a sus hombres, tiene mucho temor en no poder tomar las decisiones adecuadas, tiene mucho temor a no pensar que le van a salir las cosas que uno le pensaba que iban a salir. Con lo cual se convive con el miedo. ¿Y esa primera gran batalla, cómo la recuerda?
Nosotros el gran bautismo de fuego fue el ataque aéreo en el 1 de mayo, donde ya la flota británica estaba desplegada en orden de ataque alrededor de las islas y se efectuó el primer ataque aéreo. El ataque aéreo sobre objetivos terrestres siempre va buscando a lo largo del tiempo mermar la logística, destruir los medios aéreos que están en tierra, y poner determinadas condiciones psicológicas a las personas que están defendiendo el lugar. Y bueno, el primer ataque aéreo el 1 de mayo fue una ráfaga, ni nos dimos cuenta que pasaba. Un ruido atronador, las armas antiaéreas accionando, y bueno, fue perder el primer nivel de sorpresa. Es muy frecuente en los ataques aéreos que las tropas de tierra abran fuego reunidos sobre las aeronaves. 1 de mayo nadie tiró, no tenían ni siquiera el reflejo de percibir las aeronaves y el reflejo del tiro. Por más que uno tiene entrenamiento y demás el tema, la primera vez que te pasa, te pasó. Eso fue el 1 de mayo. Mediados de mayo se produce ya en Darwin el derribo de un avión Sea Harrier por parte de la defensa antiaérea, pero cuando el avión cayó y fuimos a recoger al piloto y a ver las piezas del avión, el avión tenía muchísimos impactos de bala de 7.62, que todo el mundo tiraba, digamos, ¿no? Esta es la evolución y el reflejo que se va desarrollando, ¿no? ¿Y se sentía esa superioridad planteada desde lo que significa Gran Bretaña, o significaba en ese momento, el apoyo logístico que tenía el soldado en el campo de batalla? ¿Sentía eso o esa primera sensación de llegar a Malvinas y ser parte de la historia superaba? No, siempre superaba. En todo momento, hasta los peores momentos donde ya las condiciones, tuvimos muchos días a la intemperie, en condiciones climáticas muy frías, que castiga muchísimo el físico, con condiciones muchas veces de abastecimiento que eran muy precarias, pero muchos días comiendo una vez por día, muchos días también sin que llegara el abastecimiento. Y en ningún momento, por lo menos en el grueso de las fracciones, el hambre, el frío, la lluvia casi permanente, en ningún momento se perdió el foco de lo que estábamos haciendo. Y muchas veces se percibía el poderío británico. Yo me acuerdo, primeras semanas de abril, nos empiezan a llegar encomiendas del continente. Y en esas bolsas de correspondencia nos llegaban cartas de miles de chicos que deben estar mirando ahora, que nos escribieron cartas espectaculares. Y llegaban revistas. Las viejas revistas que en ese momento contaban cómo se armaba la flota británica para venir, y estaban las fotos descriptivas, y nos juntábamos en la fracción y veíamos las fotos, y en ese poderío que se percibía todavía había un sentido de desafío de lo que hacíamos, ¿no? Que éramos capaces de desafiar semejante poderío. Julian Thompson fue el comandante de la fuerza de desembarco, que fue de alguna manera el genio, el líder y el actor del plan terrestre de la toma de las islas. Tiene un libro que se llama No Picnic, ¿no? Donde él empieza relatando, diciendo, bueno, de alguna manera el diseño de la campaña fue pensado como una acción diplomática armada y terminó una guerra cruenta contra hombres tenaces que defendieron su territorio. A pesar de que el libro es muy crítico de la conducción argentina, la conducción británica de la guerra, pero siempre Thompson lo que rescata es que, más allá de los errores tácticos, en último momento, las fuerzas británicas se enfrentaron a hombres tenaces que defendieron su propio territorio. Yo creo que toda guerra, digamos, tiene como 3 o 4 planos de análisis, ¿no? Y le podríamos encontrar más, pero básicamente todo lo que es el cuadro político estratégico, todo lo que es la gran estrategia operacional de cómo se conducen las fuerzas, la táctica, que es el movimiento de los medios, y los hombres, ¿no? Los hombres que estamos enfrentados ahí. Y en esos 4 planos uno puede en ese análisis encontrar un montón de virtudes y de falencias de los dos lados, digamos, ¿no? Obviamente la guerra es un juego de suma cero. No se pierde un poquito la guerra, se pierde de forma catastrófica o se gana absolutamente la guerra. Con lo cual parecería que todas las virtudes y todas las hazañas y todas las ventajas están de un lado y las ventajas del otro. Pero los británicos han sido muy objetivos y a lo largo del tiempo han escrito muchísimo sobre la campaña. Yo tengo cartas de soldados y oficiales británicos que muchas veces no me las escribió ningún argentino.
¿Qué le decían? Dos de ellos me cuentan que habían dejado la vida militar después de la campaña de Malvinas, hombres con muchas campañas, con mucha experiencia de guerra, en África, en Irlanda del Norte. Es como que en Malvinas habían visto la cara, digamos, del soldado del otro lado que defendía su honor nacional y defendía su territorio. Eso nosotros lo hablábamos mucho ya cuando éramos prisioneros. Muchos de ellos con un sentido casi deportivo de la guerra, de decir, bueno, listo, terminó todo, somos soldados profesionales, podemos entablar una amistad, y realmente cartas muy sentidas sobre lo que ellos veían que había sido el comportamiento de nuestras tropas, ¿no? Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina, Televisora Color. El Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32. Con el hundimiento del crucero General Belgrano, creo que a todos nos quedó muy claro que Gran Bretaña venía a ejecutar la guerra, digamos, y no tenía ningún tipo de intención de continuar con la posibilidad de una intermediación para una negociación diplomática. Los 323 muertos del crucero General Belgrano marcaron un punto donde la guerra era inevitable. En el hecho de la recuperación de las islas no se genera ninguna baja británica, estaban dadas todas las condiciones para replegar las fuerzas y ir a un modelo de conversación por primera vez bilateral en la historia. Bueno, la resolución 522 de Naciones Unidas avala el retiro de las fuerzas argentinas y justifica de alguna manera el envío de la flota británica. Y Gran Bretaña reacciona por la fuerza sin pensar siquiera que podía haber una mediación diplomática. Pero allí, en el mano a mano con sus compañeros, ¿qué le pasaba? ¿Cómo convivían con esa guerra? ¿Qué les pasaba? Fuera del militar, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, es muy difícil estar afuera de la guerra. La guerra te pone todos los días adentro y muy adentro, y te pone con la muerte, y te pone con los heridos, y te pone con la sangre, con lo cual es muy difícil salir y tener un modelo de autorreflexión que no sea estar adentro de la situación, ¿no? ¿Y ahí con la muerte qué pasaba? Y uno aprende a convivir con la muerte y llega un punto en que la muerte no es el principal problema. El principal problema es cumplir la misión. ¿Y matar? ¿Qué significa? Matar significa batir un blanco. ¿Así? Sí, batir un blanco de combate. En una distancia, en una forma, en un modelo, en un combate. Uno tiene el modelo, por lo menos el modelo mental en la guerra, digamos, de matar en términos como uno lo vería en el día de hoy. Hay un contexto que a uno no solamente que lo justifica, sino que lo alienta a combatir. Y la persona que se pone enfrente es un enemigo. El combate es un tema absolutamente reactivo y de reflejos. No da tiempo a pensar. No hay oportunidad de la reflexión. Se obedecen órdenes, se cumplen órdenes de tiro, se maniobra. Es entrenamiento. El entrenamiento de un soldado consiste en maniobrar el terreno y disparar a blancos muy parecidos a los cuales los va a tirar en combate. Yo estuve el 28 de mayo en Sarmiento y había integrantes de la fracción que no nos veíamos hace 20 años. Y fue como haberlos visto hace 5 minutos, como el día anterior. Es muy inmediato, es muy cercano, es muy entendido el diálogo, digamos, entre los veteranos. Y uno siente un proceso de hermandad muy fuerte. ¿Cómo siente el hoy de Malvinas? El hoy de Malvinas me parece que tiene más que ver con el mañana de Malvinas. Ajá. Malvinas, además de ser el único punto que la Constitución, en su reforma del año 94, marca como una causa nacional,
Malvinas es la puerta de la futura discusión de la Antártida. Malvinas es un pedazo del territorio que cuando uno ve el mapa bicontinental de Argentina, que incluye la Antártida Argentina, la mitad de las islas, la mitad del territorio argentino no es Córdoba, es Ushuaia. Malvinas significa la herencia a nuestros nietos, a nuestros bisnietos de un territorio distinto. Significa el control de un mar que contiene un nivel de riqueza que todavía la humanidad no sabe y de un continente que todavía jamás ha sido explotado. Malvinas significa una reivindicación con nuestro propio pasado. La historia de Malvinas no tiene 182 años de usurpación, tiene 150 años y tiene 32 años. Entonces la pregunta que yo generacionalmente me hago es ¿qué hicimos los últimos 32 años? Habiendo tenido la posibilidad de llegar a Malvinas, en mi observación periodística, uno observa esos monumentos que hacen referencia a la guerra y a la propiedad de un país, a un espacio que es parte de nuestro país. ¿Usted volvió a Malvinas? ¿Llegó a ver eso? No, yo no vuelvo a Malvinas con bandera británica. Ahora estamos trabajando con varios veteranos, estamos organizando una ONG para ayudar a los deudos de los veteranos de guerra de acá para adelante, a que podamos volver en cenizas a Malvinas y seamos depositados en el cementerio de Darwin, que es complejo porque hay que armar un tratado por el tema del transporte de las cenizas. Pero estamos pensando en el operativo retorno, pero en cenizas. Una de las cosas que más emoción y quizás, no sé si es dolor la palabra, pero uno sentía que no podía reflejar lo que le pasaba en palabras. Es cuando caminar allí en el cementerio de Darwin, esas piedras que hacían el ruido con el viento, y encontrarse con los soldados desconocidos. ¿Y usted qué sensaciones tiene con eso? Si entras a mi perfil en Facebook, va a ser una de las fotos más grandes que tengo, es el día que enterramos en Darwin a nuestros muertos, día 6 de junio. Donde está el brigadier general Julian Thompson, fue personalmente al entierro. Yo creo que en cada una de esas tumbas también dedicadas a un soldado desconocido, cada una de esas tumbas tiene nombre de apellido, ¿no? Por más que no lo tenga. Sí, claro. Ya, no sé. Y creo que en el corazón de los argentinos está cada una de esos nombres y apellidos, ¿no? Sí, bastante lejos el viento, casi pareciera que fuera otro lugar, ¿no? Que no fuera Malvinas ese espacio. Yo no conozco ese cementerio. Es casi... El cementerio original no estaba ahí, estaba un poco al norte de Darwin. Me dijeron que ese sector de la península es muy lindo. Sí, pues fue lo más difícil de la guerra, siempre es volver. Yo creo que siempre estamos volviendo. Todo soldado se pasa los primeros 5 años de su regreso pensando en por qué no murió. Es la primera materia. Y a partir de ahí empieza a volver y empieza a tratar de entender cuál es el sentido de su vuelta. Y bueno, puede llegar a ser un tema durísimo o puede llegar a ser encontrarle un profundo sentido a la vida, digamos, ¿no? Que fue mi caso. Fue transitar las dos cosas y claro. Ganar. Sí. Y aprender y entender, digamos. Y bueno, y en esto también juega un rol muy importante la sociedad. La sociedad grande y las sociedades pequeñas, que son los amigos, la familia, los afectos. Yo tuve, digamos, la suerte de tener un contexto, un entorno familiar que me ayudó muchísimo. ¿Perdió amigos en la guerra? Más allá de los que fueron cercanos por la obviedad, pero digo... ¿En amigos, la guerra? Sí, Claro. Sí. ¿A quién recuerda? Roberto Néstor Esteves. Casi todos los días. ¿Juntos en batalla? 3 horas de diferencia, 475 metros de distancia. Una enormidad. Roberto para todos nosotros es un tipo muy especial, porque es el arquetipo del héroe, un tipo que toda su vida se prepara para ese momento. Es un ser humano muy especial en su espiritualidad personal. Y Roberto fue
fue una persona que intuyó su propia muerte. Con Roberto habíamos compartido muchas cosas. Una de ellas fue el curso de comandos, el curso de paracaidismo. Y cuando los dos recibimos la orden, él inmediatamente redacta una carta para sus padres, intuyendo su propia muerte. Y bueno, y murió en Malvinas. Él muere el día 28 de mayo a la madrugada, al frente de su sección, efectuando un contraataque contra el ataque principal del Parador. Y bueno, muere impartiendo órdenes como muere un buen jefe. Al frente. Sí. Yo creo que en 32 años se tuvo un enfoque muy político de Malvinas, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Mi opinión sí. personal. Con lo cual se hizo muchísimo foco en la decisión. Cuando uno pone mucho foco en una decisión, lo que está poniendo en relevancia es el decisor. Entonces yo hago un ejercicio siempre bastante rápido, que les digo, bueno, díganme cuál fue el gobierno patrio que ordenó la segunda campaña del Alto Perú. Nadie se acuerda si era el directorio o la segunda, nadie se acuerda. Con lo cual, ¿qué es lo que digo? En el fondo, en el telón de la historia, los decisores, determinados decisores se pierden. Ahora, la causa primaria de Malvinas no fue el decisor, fue 150 años de usurpación. Fue una injusticia sostenida en el tiempo por parte de una potencia imperial de 150 años. El decisor iba a ser ese o otro. La situación de injusticia estaba. Eso por un lado, opinión absolutamente personal. Y por el otro lado, ¿qué es lo que yo he recibido de observación de Malvinas? Ayer estuve inclusive en un almuerzo hablando del tema de Malvinas, que me invitaron para hablar del tema de Malvinas. ¿Qué es lo que yo observé? En 32 años yo vi como es toda la Argentina, ¿no? O como somos los argentinos, dos situaciones muy diversas y muy confrontadas. Todo el modelo de la Argentina institucional, de la Argentina formal, con un discurso muy crítico sobre Malvinas, poniendo foco además en los veteranos de guerra, Sí. como actores de ese drama negativo, y por otro lado, la Argentina del hombre de a pie, que yo no he recibido más que afecto, más que consideración, afecto, respeto, cariño, 32 años de afecto que a veces nos cuesta manejarlo a los veteranos. A mí me cuesta mucho. Hay gente que las cosas que te escriben determinadas personas, vos decís, es demasiado, digamos, ¿no? También hay un tiempo. Las sociedades, me parece que con un fenómeno tan conmocionante para la sociedad argentina como fue Malvinas, desde todo punto de vista, que además tuvo un final negativo en términos que se perdió la batalla, genera un nivel de shock, que genera un nivel de rechazo por un tiempo. Entonces, es como que hay dos tiempos, ¿no? Desde el 82, del 14 de junio del 82, hasta mediados de la década del 90, finales de la década del 90, con un proceso de criticismo absoluto sobre todo, y después empiezan, y también los protagonistas de la guerra, que éramos muy jóvenes, empezamos a tener otra edad y a tener otro tipo de expresión sobre determinadas cosas, y hoy me parece que hay un nivel de difusión sobre lo que ocurrió en la guerra, aparecen 5 libros por año, de historiadores, de periodistas, y eso va poniendo en relevancia las conductas, lo que pasó, las personas, y me parece que pone un contexto totalmente distinto, ¿no? Así hacía llegar las condolencias a la familia Allende, quien era jefe de la compañía de infantería B del RJ-25. En ese entonces, subteniente Juan José Centurión. Sarmiento, 1 de julio de 1982. Estimados padres, como jefe de la sección de la cual su hijo fue un destacado integrante, me dirijo a ustedes con mucho dolor, tratando de hacerles llegar mis más profundas condolencias por la muerte de su hijo José Luis. Me resulta difícil expresarles lo que para mí, en calidad de jefe, significa la pérdida de uno de mis hombres. Por eso, deseo solamente destacar los profundos lazos de amistad que me unían a su hijo. Personalmente, tuve la pena de verlo caer heroicamente el 25 de mayo de 1982 en el combate de Darwin, cuando a mis órdenes rechazábamos un ataque enemigo
de gran magnitud. Sé de la profunda pena que les embarga en estos momentos. Ante esto, solo puedo pedirles que tengan mucha fe en Dios, como su hijo la tuvo, y tengan también un profundo orgullo por su hijo, que ya es un héroe de la patria y un ejemplo para los argentinos del mañana. Un fuerte y apretado abrazo, Juan José Gómez Centurión. Y la vida se presentó con esto, con encontrarle mucho sentido a la vida, fundamentalmente en la familia, en formar una familia, desarrollarla, desarrollar a los hijos, desarrollar su propio matrimonio. Yo encontré todo un sentido de la vida ahí. Y después en la vida del servicio, ¿no? En la vida laboral, en la vida del servicio a la cual uno le dedica el tiempo. Yo estuve 22 años en el ejército, me retiré con el grado de mayor y ahí me fui a trabajar a la empresa privada, a una empresa privada que me contrató. Trabajé 12 años donde aprendí un montón, donde conocí un mundo que no conocía. Y la verdad que para mí fue una experiencia muy importante. Y cuando cerré mi ciclo con la compañía, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y bueno, y un poco mi decisión fue volver a mi primer amor, que era el servicio público. Bueno, y me ofrecieron venir a trabajar en el gobierno de la ciudad y acá estoy en el gobierno de la ciudad. También liderando. Sí. Y esa vocación, con este liderazgo, se transformó. Eso es otra manera. Es decir, uno tiene el recuerdo, tiene la presencia, pero ha elegido otro camino ahora ya. Yo creo que esencialmente es lo mismo, esencialmente es muy parecido. Lo que uno va aprendiendo son cosas nuevas, digamos, y formas nuevas. Pero la naturaleza, digamos, de organizar un equipo, seleccionar a las personas y ser capaces con un equipo de trabajo, llegar a lo mejor de las personas, es el mismo trabajo siempre. El punto de la convivencia en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires es el cumplimiento de las normas. Es lo que permite resguardar los derechos de los ciudadanos. Después del 2015 es todo el cierre de un ciclo y me parece que va a haber espacio para muchos espacios políticos que están proponiendo determinados cambios en la Argentina que la sociedad además está pidiendo.